En este video lo que vamos a hacer es agregarle las relaciones a los modelos para que se relacionen entre sí las tablas, pero a través de los modelos. Entonces, aquí tenemos el diseño, ¿verdad? Tenemos tres métodos básicos que vamos a agregar en cada modelo. Tres métodos básicos. Uno que dice belongs to, uno que dice has one y uno que dice has many. Y estos métodos los vamos a agregar dentro de cada modelo. El que dice belongs to lo vamos a poner a los que tienen la llave foránea. ¿Ok? Ahí está el truco. El belongs to se lo vamos a poner al que tiene la llave foránea. Así que, por ejemplo, el libros va a tener tres métodos. El belongs to hacia autor, el belongs to hacia editorial. Belongs to significa pertenece a, ¿verdad? Un libro pertenece a un autor, pertenece a una editorial y pertenece a un género. Y los que no tienen la llave foránea van a tener uno de estos dos, o el has one o el has many hacia esa relación. Por ejemplo, voy con género. En este caso dijimos que era uno a muchos, ¿verdad? Entonces, el género tiene muchos libros, ¿verdad? O tiene muchos o tiene uno, ¿no? Esas son las dos opciones. O tiene muchos libros o tiene un libro. Entonces, o tiene un libro o tiene muchos libros. Entonces, este es el que vamos a usar en géneros. Entonces, vamos a llevarlo, este método lo vamos a llevar a géneros. Género model, la carpeta app models género, aquí. Entonces, un género tiene muchos libros. Entonces, aquí vamos a poner libro, perdón, en plural porque tiene muchos. Y aquí el modelo que representa a esa tabla, que es libro. Ok, entonces, un género tiene muchos libros. Ok, y en el libro vamos a poner el otro, que es el belongs to género. Ok, entonces sería este. El libro, aquí en la clase libro ponemos el género. Entonces, un libro pertenece a un género, por eso lo pongo en singular y le pongo la clase. Ok. Siguiente relación entre editorial y libro. La editorial tiene muchos libros, ¿verdad? Entonces, igual que este. Aquí en la clase editorial tiene muchos libros. Tiene muchos libros. Y de igual forma, el libro pertenece a una editorial. Entonces, aquí ponemos que el libro pertenece a una editorial y cambiamos la clase. Ok, siguiente relación, el autor tiene muchos libros. Ok, entonces vamos con el autor. En App Models Autor, el autor tiene muchos libros y la clase libro. Y de igual forma, el libro pertenece a un autor. Entonces vamos al libro. Pertenece a un autor. El libro pertenece a la clase autor y este va a ser el nombrecito. Ok. Estos son los nombres de las relaciones. Siguiente, el usuario tiene muchos préstamos. Ok.
aquí el usuario. Aquí. La clase user, aquí abajito, tiene muchos préstamos. En plural, ¿verdad? Tiene muchos préstamos. Y el préstamo pertenece a un usuario. Entonces, en préstamo, aquí en préstamo pertenece a un usuario. Sí, este nombre de aquí es el nombre del modelo user, que se encuentra en App Models User. Así estamos haciendo las relaciones. Me faltaría entonces entre libro y préstamo. Ahora, entre libro y préstamo pasa algo interesante, que ya no son ninguna de estas tres. Estas son las tres básicas, ¿verdad? Pero ahora entre libro y préstamo es una relación muchos a muchos. Y vamos a usar estas. Cuando es muchos a muchos, entonces usamos esta. Esta iría en la clase libro y esta iría en la clase préstamo. Y tenemos que crear una tabla adicional intermedia, una tabla pivote entre ellos dos, donde se va a guardar el ID del libro y el ID del préstamo. ¿Okay? Es como cuando es muchos a muchos, sería algo así. A ver. Tengo el ID del libros y aquí tengo el ID préstamo, ID y fecha. Okay. Por ejemplo, para que lo entiendan bien. Bueno, entonces tendríamos una tabla pivote que se llamaría libro préstamo. Por convención en Laravel, cuando es una tabla pivote, es decir, entre dos, se utiliza en singular los dos y en orden alfabético. Como la L está primero que la P, entonces sería libro préstamo. Entonces aquí tendríamos un libro ID y un préstamo ID. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el libro A, B y C. Vamos por el otro. 3, 24, sí. Y la fecha, no sé, cualquiera. 25. Entonces, por ejemplo, el libro A, yo lo quiero asociar con el préstamo 23. Entonces pones aquí 1 y 23. Y así se asocia. Así obtienes todos los préstamos de esos libros. De igual forma, desde el préstamo puedes obtener todos los libros asignados a ese préstamo. Por ejemplo, si tú pones aquí 23, 23, 23 y pones 2, 3 y 4, entonces quiere decir que para el préstamo 23, para ese préstamo con ID 23, que fue la 25 de mayo, tiene esos 4 libros asignados ese préstamo. El libro A, el libro B y el libro C y el libro D. 4.
puedes tener aquí distintos, por ejemplo, 25. O sea, ya sabes que aquí en este caso el préstamo número 23 tiene tan solo un libro, pero el préstamo 25 tiene 3 libros asignados. Entonces por eso es que es muchos a muchos. Puedes asignar muchos a muchos. Entonces necesitaríamos crear esta tabla, libro préstamo. Vamos a crearla. PHP Artisan Make Migration. Solamente la migración, no necesitamos el modelo de esa migración. Y se llamaría libro create libro préstamo table. Create libro préstamo table. A ver, ajá. Entonces él le asigna el timestamp para que sea único y se agrega en database migrations. Aquí está, de último, libro préstamo. Con esta migración vamos a crear la tabla que va a tener dos columnas de tipo foráneas, la de libro ID y la de préstamo ID. Es como si esta tabla tuviese el belongs to hacia libro y el belongs to hacia préstamo, ¿verdad? Entonces, ahora que ya le hicimos aquí, crearíamos la tabla PHP Artisan Migrate para crear. Me faltó algo aquí. Ya veré en los comentarios por qué le pones tanto ese null. PHP Artisan Migrate. ¡Tum! Entonces me creó la tabla libro préstamo. Perfecto. Ahora que ya la tabla está creada, vamos a agregar este método en el modelo libro. Entonces un libro pertenece a muchos préstamos o tiene muchos préstamos, ¿verdad? Aquí se pone la clase hacia la que quiero relacionar, la tabla pivote, el nombre de la tabla pivote, libro préstamo, la llave foránea de este modelo y la llave foránea del otro modelo, que sería préstamo. Y por último, este iría en préstamo, en el modelo préstamo. Un préstamo tiene muchos o pertenece a muchos libros. Se relaciona al modelo libro, la tabla pivote se llama libro préstamo y estas son las llaves foráneas. Okay. Y ahora sí voy a borrar esto que era solo de ejemplo y nos quedaría entonces así. Entonces ahora con estas relaciones nos vamos a poder conectar entre un modelo y otro, es decir, entre una tabla y otra. Y lo vamos a ver a continuación.